A veces me preguntan por qué nunca me fui de este pueblo. ¿Por qué, después de tantas heridas, decidí quedarme aquí, donde cada calle tiene un eco de mi pasado? Y yo, con mis 87 años, solo puedo responder que hay raíces que no se arrancan con la voluntad. Se quedan, se enredan con los huesos, con los recuerdos, con la tierra misma. Nací en un rancho de adobe al sur de Michoacán, un lugar tan pequeño que ni aparecía en los mapas. Éramos 6 hermanos, pero la mayoría no llegó a la adolescencia. Las fiebres, los partos, el hambre, la vida allá se medía por estaciones y entierros. Mi madre se llamaba Jacinta. Tenía las manos más fuertes que he visto, y un carácter que espantaba hasta al viento. Mi padre, don Leopoldo, era jornalero y cazador. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchábamos. No por respeto, sino por miedo. El silencio en casa no era paz, era control. A los 7 años aprendí que las niñas debían callar. Una vez le pregunté a mi padre por qué mi hermano podía ir a la escuela y yo no. Me respondió con una mirada y un cinturón. Desde entonces, escribía con carbón en las piedras detrás de la casa, copiando lo que mi hermano aprendía. Así, a escondidas, me enseñé a leer. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue cuando tenía 12 años. Mi tío Eusebio venía seguido a casa, decía que ayudaba a mi padre. Un día, mientras lavaba ropa en el río, él se me acercó. Demasiado. Me dijo cosas que no entendía, pero que me hacían sentir sucia. Lo conté a mi madre. Me dio una bofetada. No inventes cosas de la familia, me gritó. Y así aprendí que en mi mundo, la verdad era un lujo que no nos podíamos permitir. Mi adolescencia fue un desfile de silencios. A los 15, me prometieron con don Rigoberto, un viudo 20 años mayor que yo. Es buen hombre, tiene tierra. Decían. Me casé con un vestido prestado y un miedo que no desapareció nunca. En su casa, las paredes tenían oídos y la cama, cadenas invisibles. Tuve 3 hijos. 2 murieron. 1, Benjamín, sobrevivió. Por él respiraba. Rigoberto nunca fue cruel con golpes. Su crueldad era de otra clase, la que te hace sentir invisible. Cada idea mía era tonta. Cada deseo, un capricho. Me prohibía hablar con otras mujeres. Controlaba hasta el maíz que usaba para las tortillas. Pero de noche, cuando él dormía, yo abría una libreta vieja donde escribía pensamientos, versos, sueños que no podían decirse en voz alta. Un día, encontré un grupo de mujeres que se reunían a coser. Empecé a ir, diciendo que era por necesidad. Pero era por libertad. Allí escuché por primera vez la palabra, derechos. Me temblaban las manos cuando la repetía. Sentía que decirla era un pecado. Con el tiempo, comencé a escribir cartas para vecinas analfabetas. Peticiones. Para doctores, reclamos de agua, hasta denuncias anónimas. Nadie sabía que era yo. Firmaba como una mujer del pueblo. Cuando algunas de esas cartas tuvieron respuesta, sentí que, por primera vez, tenía voz. Benjamín creció callado, como yo. Pero con los ojos despiertos. A los 18, me dijo que quería ir a la ciudad a estudiar. Vendí una vaca, algunas joyas de mi madre, y lo mandé con una bendición y un cuaderno donde había escrito todo lo que no me atrevía a decirle en persona. Un año después, llegó la noticia, Benjamín había desaparecido. Lo último que supieron fue que participó en una marcha estudiantil. Se lo llevaron, me dijo una voz al teléfono. Y desde entonces, se me partió el mundo, busqué por todas partes. Fui a oficinas, hospitales, iglesias. Dormí en terminales. Repartí volantes con su foto. Nadie me escuchaba. Era una vieja campesina, sola, sin dinero, sin estudios. Solo con un nombre y una esperanza tercamente viva. Pasaron años. Me volví un fantasma en la comunidad. Algunos me llamaban loca, otros decían que lo había inventado. Pero yo sabía. Sentía que él estaba vivo en alguna parte. Porque las madres lo sabemos. El pecho duele distinto cuando un hijo se muere a cuando un hijo desaparece. Volví al pueblo, pero ya no era la misma. Comencé a hablar. A contar mi historia. A decir nombres. A enseñar a otras mujeres a escribir sus dolores. A juntar nuestras voces en cartas, en reuniones, en protestas. Ahora,
desde esta cocina humilde donde el silencio reinó por tanto tiempo, les hablo. Porque si no contamos nuestras historias, ¿quién lo hará? Y porque en cada mujer que encuentra su voz, hay una semilla que rompe el asfalto del olvido. Mi nieta no volvió a preguntar por su madre durante días. Pero yo sabía que esa semilla de duda ya había germinado. Cuando los niños se callan de golpe, no es por falta de curiosidad. Es porque han aprendido, demasiado pronto, que algunas verdades duelen. Después de esa tarde en el patio, empecé a mirar a Marisol con otros ojos. No con temor, sino con esa mezcla de nostalgia y advertencia que sentimos los viejos cuando sabemos que se acerca la hora de hablar. En las noches, mientras ella dormía abrazada a su osito remendado, yo me quedaba sentada en mi sillón de mimbre, con los ojos perdidos en la oscuridad, recordando a mi hija, Verónica. Tan parecida a su hija. Tan distinta a mí. Ella nació en una época donde las mujeres empezaban a alzar la voz. Y vaya que gritó. Gritó contra los maestros, contra el cura del pueblo, contra su padre, y contra mí. Fue una niña inquieta, sí, pero también luminosa. Tenía una risa que contagiaba hasta a los árboles. Pero detrás de esa alegría, había un fuego que no supe contener. A los 17, me dijo que se iría a la capital. Que quería estudiar, trabajar, vivir. Le supliqué que esperara. Le ofrecí lo poco que teníamos. Ella me abrazó, me besó la frente y dijo, «Mamá, si me quedo aquí, voy a morirme de...». Silencio. No entendí en ese momento. Pensé que era una exageración adolescente. Hoy sé que no lo era. Durante meses, no supe de ella. Luego llegaron las cartas. Escritas con prisa, llenas de errores, pero también de emoción. Me hablaba de una ciudad enorme, de noches de frío sin estrellas, de gente que no te mira a los ojos. Y de un hombre. Se llama Fabián, decía. Tiene manos grandes y ojos tristes. Creo que me enamoré. Fabián no me gustaba. No porque lo conociera, nunca tuve ese privilegio, sino por cómo ella lo describía, celoso, impulsivo, intenso, como decía ella. Pero me hace sentir viva, agregaba. Un día, la carta fue distinta. Había manchas en la tinta. Mamá, no sé qué hacer, escribió. A veces, Fabián cambia. Grita. Me empuja. Luego llora. Me pide perdón. Y yo lo perdono. Esa fue la última carta que recibí. Pasaron semanas. Llamé a los teléfonos que ella me había dado. Nadie respondía. Me fui a la ciudad. Con más miedo que valentía. Toqué puertas, pregunté en hospitales. Nadie sabía nada. Nadie quiso saber. Hasta que un policía, compadecido quizá por mis canas o mi llanto, me llevó a un lugar. Era un albergue para mujeres. Allí, una voluntaria. Me reconoció. Me dijo que Verónica había estado allí una noche, con el rostro marcado y el alma rota. Que se había ido al amanecer, diciendo que tenía que volver por su hija, por Marisol. Volví al pueblo con un nudo en el pecho. Al poco tiempo, Fabián apareció con la niña en brazos, sucia y dormida. Me dijo que Verónica lo había dejado. Que no podía cuidar a una niña sola. Que yo sabría qué hacer. Y se fue. Durante años, conté otra historia. Una versión más amable, más soportable. Dije que Verónica se había ido a buscar un futuro. Que estaba trabajando. Que algún día volvería, pero la verdad me carcomía por dentro. Ahora, mientras Marisol me mira con esos ojos que todo lo sospechan, sé que el tiempo se acaba. Que no puedo dejarle solo un silencio como herencia. Una noche, decidí escribir todo. En un cuaderno viejo, con tinta azul. Escribí cada detalle, cada miedo, cada ausencia. Lo guardé en una caja de galletas, junto a las cartas de Verónica. Porque quizás no sea hoy. Quizás no sea mañana. Pero cuando Marisol esté lista, ahí estará la verdad, y entonces, quizá, podrá entender que el amor no siempre protege. Que a veces también calla. Pero que nunca, nunca olvida. Cuando cumplí 19 años, la vida me empujó a decidir entre callar o caminar. Y decidí caminar. Dejé atrás la casa de piedra donde crecí sin voz. Tomé una mochila con 2 mudas de ropa,
una fotografía rota de mi madre y un papel arrugado con la dirección de una mujer que había sido su amiga en su juventud. Me fui de Yecapixtla sin mirar atrás. No porque no me doliera, sino porque si lo hacía, me quedaba. Llegué a Puebla después de un viaje en camión que me pareció eterno. Las montañas se alejaban como si también quisieran olvidarme. Encontré a la mujer, doña Pilar, que aún vivía en una casa sencilla, rodeada de rosales. Tenía el cabello tan blanco como el de mi madre y las manos pequeñas de quien ha lavado mucha ropa. Me miró en silencio cuando le dije quién era. Y luego, con una ternura inesperada, me dijo: «Tienes los ojos de Adela». Su voz se quebró. Me ofreció una cama y una sopa caliente. Me quedé, con ella aprendí a bordar. Trabajábamos juntas para una cooperativa de mujeres. Hacíamos manteles con flores de hilo y palabras escondidas en las costuras. Cada puntada es una palabra que no se dijo, decía Pilar. Y yo bordaba como quien escribe una carta que nadie leerá. Ahí descubrí que las mujeres también pueden sanar a otras mujeres, con silencio, con escucha, con presencia, pero aún cargaba preguntas como piedras en los bolsillos. ¿Quién era? ¿Mi padre? ¿Por qué mi madre me negó su historia? Una tarde, Pilar me entregó una caja vieja. Dentro había cartas, fotos, y un cuaderno con la letra de mi madre. «Nunca quise que vivieras con odio», escribió. «Te protegí a mi modo». No sabía cómo ser madre sin repetirme. Leí esas palabras con lágrimas mudas. Y supe que muchas veces el amor se esconde detrás del miedo. Con el tiempo, conocí a Fernando. Un maestro de secundaria que venía a recoger pedidos de la cooperativa para su madre. Tenía la risa fácil y una paciencia que me desarmaba. Me escuchaba sin interrumpir, sin querer arreglarme. Me enamoré, claro. De a poco, con recelo, como quien tiene miedo a romper algo frágil. Le conté mi historia, o al menos lo que sabía de ella. No huyó. Me abrazó. Me dijo: «Tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges construir». Me casé con él a los 24. Por primera vez, sentí que podía escribir mi nombre sin vergüenza. Tuvimos una hija. La llamamos Abril. Cuando la tomé en brazos por primera vez, juré que jamás le mentiría. Que en mi casa, los secretos no crecerían bajo la alfombra. Le hablé de mi madre, de su tristeza, de los silencios que la acompañaron. Le dije que venía de mujeres fuertes, aunque rotas. Le conté que mi apellido era Cardoso, pero que mi herencia verdadera era la capacidad de mirar el dolor sin rendirse. Pero la vida, siempre caprichosa, decidió ponerme a prueba otra vez. Abril tenía 11 años cuando empezó a preguntar por sus abuelos. Yo le contaba lo que podía, con palabras medidas, con ternura. Hasta que un día, revisando cajas viejas, encontró una foto de mi madre y una carta que nunca me atreví a abrir. Me la trajo. Me preguntó: «¿Por qué nunca me hablaste de ella con cariño?». Y no supe qué decir. Porque aún me dolía. Abrí la carta esa noche. Mi madre la había escrito poco antes de morir. Decía: «Estela, ojalá algún día entiendas que hice lo que pude. No supe cómo amarte sin miedo. Te amo. Aunque tarde, aunque rota, aunque en silencio». Lloré. Lloré como no había llorado en años. Porque la verdad no siempre libera, pero al menos aclara. Decidí entonces volver a Yecapixtla. Solo una vez. Quería despedirme. Encontré la casa abandonada, el árbol del patio seco, como si también hubiera envejecido conmigo. Entré. El aire olía a tierra y a pasado. Me senté en la piedra donde solía llorar de niña. Cerré los ojos. Imaginé a mi madre sentada junto a mí, bordando, cantando bajito. No le guardé rencor. No la idealicé. Solo le agradecí. Por haberme dado la vida, aunque no supiera cómo acompañarla. Antes de irme, tomé un puñado de tierra y lo llevé conmigo. Lo puse en una pequeña caja de madera que ahora descansa en mi estante, junto a la foto de Abril y la carta de mi madre. Hoy, desde esta sala sencilla, frente a esta cámara, les cuento esto no por nostalgia, sino por verdad. Porque las historias no sanan si no se comparten. Porque cada mujer tiene derecho a nombrar sus heridas y a decidir qué hacer con ellas. Y yo decidí contarlas. Han pasado más de 20 años desde que regresé por última vez a Yecapixtla. A veces,
cuando despierto muy temprano y el silencio aún pesa sobre la casa, creo oír el sonido del viento entre aquellos árboles secos, como si el pueblo llamara mi nombre. Pero ya no soy esa niña que temía preguntar, ni la joven que huyó con una mochila y un secreto. Hoy, soy una mujer que aprendió a vivir con las grietas. No a pesar de ellas, sino con ellas. Abril ya es una mujer. Tiene 30 años y un corazón inquieto. Se convirtió en trabajadora social. Dice que eligió su camino por las historias que escuchó de mi boca, por las lágrimas que me vio secar sin que cayeran. Me mira con un amor que no exige, con una ternura que no juzga. Y a veces, cuando la veo abrazar a otras mujeres, cuando la escucho hablar de justicia y dignidad, entiendo que mis silencios también sembraron algo bueno. Hace unos meses, me propuso algo que me descolocó: mamá, quiero que contemos tu historia en un documental. Al principio, me negué. ¿Qué podía interesarle al mundo una historia como la mía? Pero Abril me respondió con palabras que aún me conmueven: si tú no hablas, otras seguirán creyendo que deben callar. Y acepté. No por mí, sino por ellas. Comenzamos a grabar en la cocina, con una cámara prestada y muchas ganas de hacerlo bien. Me senté frente a la lente con las manos juntas, el corazón latiendo como cuando era niña, y me escondía bajo la mesa. Pero esta vez, no era miedo. Era respeto. Por mi memoria. Por todas las Estelas, las Adelas, las Pilar, las mujeres sin nombre que caminan entre nosotros. Hablé de mi madre, de mi padre ausente, del miedo, del amor, del silencio y de las palabras. Lloré. Me reí también. Porque sí, entre tanto dolor, también hubo alegría. Hubo tardes de tortillas recién hechas, de canciones cantadas en voz baja, de abrazos que llegaron a tiempo. No todo fue sombra. La primera vez que vi el documental editado, no pude evitar llorar. No por tristeza, sino por alivio. Era como si al contar mi historia, finalmente le hubiera devuelto la voz a esa niña que fui. La niña que se sentaba en la piedra del patio, con las rodillas raspadas y los ojos abiertos al cielo. El documental se presentó en una escuela rural. Vinieron jóvenes, maestras, madres, hijas. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Y luego, una niña de unos 12 años levantó la mano y dijo: mi mamá también guarda muchas cosas. Voy a decirle que quiero escucharla. Y entendí que mi historia ya no era solo mía. Que había cruzado fronteras de tiempo y de sangre. Que se había convertido en puente. Hoy, cada tanto, me llaman de otros lugares. Me piden que cuente lo que viví. A veces lo hago en voz alta. A veces escribo. A veces solo miro el cielo y le hablo a mi madre. Le digo que la perdoné. Que entendí. Que, aunque tarde, nos reencontramos en el recuerdo. Tengo 85 años. No sé cuánto tiempo más me quede en este mundo. Pero sí sé que mi nombre ya no me pesa. Porque lo llené de sentido. Porque decidí nombrar mi historia con valentía. Porque, finalmente, hablo sin miedo. Y si estás leyendo esto, si alguna vez te sentiste invisible, te digo, tu voz importa. Tu historia merece ser contada. Que el silencio no te quite lo que la verdad puede devolverte. Con cariño, con memoria y con esperanza, Estela Cardoso.